Ahora vamos a ver el otro método, el método de Galerkin, que en realidad involucra unos otros 4 métodos y es el mejor método que tiene el método de elementos finitos en realidad. Pero para ello se necesita dominar las transformadas integradas, cosa que nosotros no llevamos, por lo menos las transformadas de Laplace, que nosotros ni en broma vemos. Entonces por ahora, voy a darles apenas una introducción nada más de lo que es el método de Galerkin. Bien, concretamente es el método de residuos ponderados de Galerkin. El método de Galerkin en general y este de residuos ponderados sí utiliza como funcional la ecuación diferencial que gobierna el problema, ¿no? Y esa puede expresarse de esta manera. Ahí vamos a tener un operador L por una función U y eso igual a P. De esta manera se plantea el método. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una barrita sometida a carga axial, ¿no? Su ecuación diferencial es la derivada respecto de x de EA de U respecto de x y eso igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, el operador diferencial va a ser este. Derivada respecto de x de EA, derivada, y aquí viene la función 1, pero se deja vacío porque estamos eh, tomando el operador respecto de x. Ese es el operador. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como siempre, nosotros partimos de una solución, nos damos una solución, proponemos una solución. Obviamente no tenemos una bola de cristal, ni estamos leyendo en Coca o no sé en qué, para dar la solución exacta. Podemos intuir más o menos cuál es la solución y aproximarnos bastante. Entonces vamos a tomar una solución U, ahí gusanito, ahí arriba de U, ¿no? Esa va a ser nuestra solución. Como no es la solución exacta, entonces va a existir un error. Si reemplazamos en la 6,7 nuestra solución, vamos a tener el operador L, ¿sí? U gusanito menos P, eso me da un error. La expresión 6,10. ¿De acuerdo? Dependiendo de cuánto sea el error, cuán grande sea el error, si el error es mínimo, entonces me aproximaré a la solución exacta, ¿no? Que obviamente no existe eso, pero podemos aproximarnos lo más posible. Para que este error sea el mínimo, entonces yo voy a multiplicar por unos
factores de peso, BWI. Yo voy a multiplicar LU gusanito menos P por unos factores de peso. O sea, qué sé yo. Por ejemplo, imagínense, quiero hallar el área debajo de una curva entre dos límites. O sea, si yo conozco la función, puedo integrar y ese es el área bajo la curva, ¿verdad? Pero imagínense que no sé integrar. No sé integrar. Entonces lo que hago es particionar en áreas simples conocidas, por ejemplo, rectángulos, y hallar el área de cada uno de esos rectángulos y sumar, ¿no? Sumar las áreas. Imagínense que el error sea del, no sé, 5%, 10%, una cosa así, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es compensar ese error del 5, 10%, multiplicando por este factor de ponderación BWI. Y eso tengo que hacerlo para cada, en el caso del ejemplo, para cada rectangulito. Entonces, como son varios y de repente tienden hasta el infinito, entonces lo que tengo que hacer es integrar. Integrar estos factores de ponderación o función de ponderación o peso por el operador que hemos mencionado, L, U gusanito menos P, en el volumen de B, eso es igual a 0. Con eso reducimos el error a 0, casi a 0. Ahora el problemita es saber cuál es esa función de ponderación o peso. Ya sabemos de nuestra función de aproximación. Es una función de interpolación que puede expresarse de esta manera, sumatoria desde I hasta N de Q I por GI, ¿no? Al final nosotros hemos visto esto como alfa sub 0, G sub 0 de X, ¿se acuerdan? Aquí solamente yo he escrito así y no como alfa 0, etcétera, para presentar unas funciones de interpolación generales. ¿De acuerdo? En un método uno de los métodos de Galerkin, que es el de residuos ponderados, las funciones de peso o ponderación también pueden ser iguales a las funciones de interpolación. Entonces vamos a tener aquí WI igual a phi, igual a la sumatoria desde I hasta N de phi I por GI. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué tendríamos? Reemplazando la integral de phi por el operador U gusanito menos P de B igual a 0. ¿De acuerdo? Este sería el método de residuos ponderados de Galerkin. En general, nosotros tenemos un funcional, por decirlo así, del método de Galerkin, y es el principio del trabajo virtual. ¿Sí? Expresado con las funciones de peso y las funciones de interpolación, vamos a tener que ese trabajo virtual es igual a la integral de la traspuesta de las tensiones por
las deformaciones que son función de phi, de B, menos la traspuesta de phi debido a una carga por unidad de volumen. Esta traspuesta de phi sería el campo de desplazamientos, ¿no? Menos la integral de la traspuesta de phi debido a una carga por unidad de superficie f ds, menos la sumatoria de la traspuesta de phi debido a cargas puntuales, y eso igual a 0. Tiene mucho parecido con el funcional pi. Es que el funcional pi es la energía real, la energía total. Por eso llevaba aquí adelante un medio y no se iguala a 0. En cambio, el principio del trabajo virtual es igual a 0. ¿Y qué dice el principio del trabajo virtual? Que el trabajo interno, esta primera integral, es el trabajo interno, y todo lo demás es el trabajo producido por las cargas externas, el trabajo externo. Esa suma debe ser igual a 0. Y aquí tenemos la definición. Un cuerpo está en equilibrio si el trabajo virtual interno es igual al trabajo virtual externo para todo campo de desplazamientos cinemáticamente admisible. ¿Verdad? Ese es el principio del trabajo virtual. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, como un ejemplo que ustedes lo van a resolver es una viguita doblemente empotrada de longitud L, de rigidez a flexión constante, sometida a una carga Q uniforme. Entonces, expresando según el operador que hemos visto aquí, LU igual a P, nosotros vamos a tener EI derivada cuarta de B respecto de X igual a Q. ¿Sí? Si aplicamos el método de Galerkin de los residuos ponderados, va a ser igual a la integral en la longitud L de los factores de ponderación por EI, la derivada cuarta de B respecto de X, menos Q de X por dx igual 0. Y ya estamos en el método de Galerkin. Y yo quiero que ustedes resuelvan este problema. No quiero que se den phi como alfa 0 más alfa 1, no. Sino así tal cual. Hay que desarrollar esta integral, nada más. Esa va a ser su tarea. Por favor, si hubiese alguna pregunta.